unos minutitos para que se conecten sus compañeros, por favor. Ahora, si me ayudan escribiéndoles o hablándoles para que se conecten más rápido, me ayudan muchísimo, ¿ya? Está bien, doctor. Vayan colocando sus nombres, por favor, ya saben, apellido paterno, materno y nombres, ¿ya?
Bueno, vamos avanzando, nomás ya. Tengan muy buenos días. Hoy 15 de agosto del 2020. Vamos a dar inicio a la materia de medicina legal. ¿Ya? Diapositiva equivocada. ¿Me escuchan, por favor? Confírmenme que me están escuchando. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ir retomando. La anterior clase habíamos estado viendo el tema de lesionología. Habíamos estado viendo lo que son las lesiones. Y vamos a recordar que la lesión es la rama de la lesionología es la rama de la medicina legal encargada del estudio de las lesiones personales, la traumatología, el estudio de la acción y el efecto de los traumas, acciones violentas ejercidas contra el cuerpo. Esto con el objetivo de identificar todo tipo de lesión que se puede presentar en el cuerpo para ir descubriendo si esta lesión ha sido accidental o ha sido un hecho violento que podría ser fruto de una investigación jurídica para ver la responsabilidad del autor o autores del hecho. Habíamos visto algunas lesiones, por ejemplo, habíamos estado viendo algunas definiciones, a ver, lo que eran definiciones de la doctrina, habíamos visto también la anatomía humana, eso para poder identificar el lugar exacto donde se encuentra la lesión, para poder interpretar un informe del médico forense cuando realiza la autopsia o cuando presenta un informe de las lesiones de la víctima, para poder identificar en qué cuadrante exacto se encuentra la lesión en en el cuerpo, ¿no? Si es en la cabeza, en el tórax, abdomen, extremidades superiores o inferiores, en el rostro, en el cuello, en la nuca, en la parte anterior, posterior, etcétera, etcétera. Hemos estado viendo todo esto. ¿Ya? Un poco para ir recordando lo que habíamos visto. Todos estuvieron en la anterior clase, por favor, o alguien no estuvo en la anterior clase. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Todos han estado en la anterior clase. A ver, por favor, me confirman ese datito para tal vez si no explicar algo. Natalie estuvo en la anterior clase, ¿verdad? Sí, doctor. Ana, Ella también estuvo, porque yo sé. Guadalupe. Sí, doctor, estuve en la anterior clase. Oh, ya, perfecto. Había uno de sus alumnos, sus compañeros nuevos, Brian, se ha salido. ¿Qué habrá pasado? A ver, déjenme un cachito verificar qué es lo que ha pasado. Guadalupe está, ¿no? Guadalupe Pozo ha entrado. Sí, doctor, soy yo. Oh, ya, ya, ya. Brian es el que se ha salido, a ver. Tal vez un poco explicarles por qué no les he mandado al grupo de WhatsApp del curso que tenemos, son instrucciones de la universidad
que por efectos de que algunas personas todavía no se han matriculado, ¿no? Y es un poquito presionarles, va a ser tal vez perder una clase, pero es importante. Todos los docentes estamos haciendo de esa manera para un poquito ir obligando, si vale el término, a que se inscriban, ¿no? La lista que les había pasado de las 6 personas son las 6 personas que actualmente se encuentran inscritas. Las demás, lastimosamente, no han regularizado su registro todavía. Entonces, vamos a estar mediante esa modalidad mandando los links para solo los que se han inscrito, ¿ya? Y me pueden colaborar con sus compañeros pidiéndoles para que se vayan inscribiendo, regularicen su situación en la universidad, así podemos hacer de una vez para todos, que obviamente me facilitaría mucho el trabajo. Bueno, habíamos estado viendo también lo que es, hasta ahí vimos, ¿no? Hasta la anatomía. Y estábamos empezando a ver los diferentes tipos de lesiones. Habíamos visto lo que son las escoriaciones, que son las lesiones producidas en la piel, en algunos casos muy superficial, que se caracteriza por pérdida traumática de las capas superiores de la misma, especialmente capa córnea y la epidermis, dejando al descubierto las dermis. Sobre las lesiones aparece enseguida, según su profundidad, un pequeño desame seroso, cero sanguíneo lento o sanguinolento, ¿no? Las clásicas raspaduras, aquí lo habíamos visto en las extremidades inferiores, en las dos piernas, en la parte anterior, en la espalda también, en la parte posterior de la espalda, en la parte lumbar, media también. También habíamos visto la equimosis, ¿no? Son extravasaciones hemáticas debido a rupturas de pequeños vasos sanguíneos subcutáneos o submusculares, ¿no? Con infiltración de los tejidos vecinos que se producen con motivo de la contusión. Una diferencia puntual entre lo que es la escoriación y la equimosis va a ser una producida por raspadura, mientras que la equimosis va a ser producida por un golpe por un objeto contundente, ¿no? Que no tiene filo, que no tiene puntas. Esto puede ser producido, por ejemplo, por un puño, un codo, ¿no? Un rodillazo, etcétera, etcétera, que son objetos que nos revisten un filo que podría, digamos, hacer una apertura en la piel, ¿no? Los hematomas, ¿no? Que son también obviamente golpes, es la colección de sangre, colección de sangre extravagada en una cavidad por el desprendimiento o reparación de los tejidos debido a traumas extensos de los mismos. Otras veces la sangre infiltra una cavidad preexistente. Por ejemplo, vemos en el brazo, aquí en el ojo. Aquí, por ejemplo, el golpe ha sido tan fuerte que obviamente ha roto la continuidad de la piel, ¿no? Y se le ha realizado 2 puntos. La herida contusa son aquellas producidas por objetos contundentes en términos generales, ¿no? Que pueden ser sus características diferentes de acuerdo, digamos, a la fuerza y al objeto, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una herida bastante pronunciada en la nariz de esta mujer, ¿no? Que probablemente puede ser una caída o puede ser un golpe. También habíamos estado viendo las contusiones profundas, referidas, lógicamente, como dice su nombre, a la profundidad de la herida. En algunos casos, esta herida
no va a revestir gran importancia externamente, pero sí un daño importante en lo que va a ser el organismo interno, ¿no? Se presenta cuando el traumatismo es producido por un cuerpo de superficie más o menos extensa y adquiere particular violencia, la cual se ejerce solo sobre la pared del cráneo, tórax, abdomen. Esa lesión tiene como característica de los signos al exterior son generalmente de escasa importancia, no siendo así las lesiones internas, ¿no? Aquí habíamos dado un ejemplo que podría ser, digamos, un martillo, ¿no? Que tiene, digamos, una extensión, si bien no tiene un filo, pero obviamente por la fuerza va a causar un daño y obviamente va a ingresar en el cuerpo, ¿no? Y en el dictamen de la necropsia, bueno, en este caso es un fallecido por la lesión, especialmente en la cavidad craneal, ha producido daños importantes en lo que es la masa encefálica, ¿no? En el cerebro. Y obviamente una lesión mortal. Los grandes machacamientos, que van a ser la destrucción de grandes porciones de tegumento, huesos, piel y huesos. Un ejemplo de ellos es el atropellamiento, en el que el cráneo es triturado, presentando fracturas expuestas con laceraciones y evtración del encéfalo. Ese tipo de lesiones también se pueden presentar en el tórax, abdomen, y son lesiones mortales, ¿no? Este tipo de lesiones característico, como habíamos puesto ahí en la imagen, de accidentes de tránsito en el cual ha habido compresión con fierros, con objetos, ¿no? Causando un daño importante. En muchos casos, ese tipo de lesiones masivas puede obviamente causar la muerte. Abulsiones, ¿no? Es el arrancamiento, traumatismo de una parte u órgano del cuerpo humano, incluyendo piezas dentales. Este tipo de lesiones son frecuentes por atropellamientos, regularmente se dan en miembros pélvicos, torácicos y obviamente, como se ve en la fotografía, extremidades, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que su característica principal es pérdida de una parte de lo que es el cuerpo humano. Puede ser un dedo, puede ser una parte de la piel, ¿no? Un hueso, etcétera, etcétera. Incluso, como dice también, pérdida de piezas dentales. ¿Hasta aquí alguna duda, por favor? ¿Comentario? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas, por favor? No, doctor. Lo que me Brian, sorprende es la abolición. No, doctor. ya. Brian, tú Buenos que... días. Buenos días. Bueno, un poquito ponerte al día, Brian, que es tu primera clase, ¿verdad? Sí, no estuve pudiendo acceder al tema de cuenta todavía. Ya. Está poniendo... Ya, perfecto. Nuestra materia es medicina legal. Como has podido ver, bueno, ese es nuestro segundo tema. Habíamos visto lo que es el primer tema, la medicina legal en general, un poco la que va dando definiciones de lo que es la medicina legal y principalmente, ¿no? Señalar de qué son los conocimientos médicos que nos van a ayudar a poder identificar, van a ser utilizados, perdón, para apoyar, aclarar dudas a lo que es las autoridades judiciales, ¿no? Sobre lesiones, heridas producidas en el cuerpo humano frente a lo que sería un proceso penal, un proceso de investigación para determinar, por ejemplo, los daños, quién ha sido el autor del mismo, o en algunos casos determinar la gravedad de los mismos, ¿no? Que vamos a ir viendo tema por tema
para darnos cuenta su mayor importancia de esa nuestra materia referente a lo que va a ser el esclarecer ciertas dudas del juzgador para determinar la culpabilidad e inocencia dentro de un proceso penal. ¿Ya? Esto a grandes rasgos, por favor. Vamos a ir aclarando y si tienes alguna duda vas a realizarlo. ¿Ya? Continuamos. Listo. Traumatismos cráneoencefálicos va a ser el trauma, la herida, la lesión que se encuentra en la cavidad craneal, ¿no? Es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de patología cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasione un daño físico en el encéfalo. Puede ser producido por un golpe, ¿no? En lo que sería un asalto, o puede ser una caída fuerte, o puede ser un atropellamiento, ¿no? Un golpe en la cabeza, principalmente. Su característica es que obviamente puede provocar daños en lo que es el cerebro, ¿no? Y en algunos casos severos puede causar la muerte. Representa un grave problema en la salud y es la causa más común de la muerte. Ahí vemos un pequeño esquema de lo que son las lesiones médico-legales, ¿no? Ahí tenemos externas, internas. Entre las externas tenemos las contusiones, ¿no? Algunas que hemos visto, ¿no? Las escoriaciones, equimosis, hematomas, lesiones heridas, contuso, propiamente dichas, scalp, arrancamientos, decapitaciones, descuartizaciones, ¿no? Heridas, lesiones cortantes, punzantes, punzocortantes que vamos a ir desarrollando en un rato más, y las internas que son las hematomas, hemorragias internas, laceraciones, estallidos y fracturas, por señalar algunos. Ahora vamos a ver algunos tipos de lesiones también, ¿no? Desde su perspectiva de el objeto que las produce. Ahí tenemos lesiones por agentes térmicos, lesiones por agentes ionizantes, lesiones por agentes químicos y lesiones por agentes eléctricos. Vamos a ir desarrollando estas también, ¿no? Lesiones por agentes térmicos son las lesiones producidas por la acción de las temperaturas, tanto por el frío como por el calor. Si nosotros nos exponemos a temperaturas extremas, ¿no? Un calor fuerte o un frío, nuestra piel, nuestro organismo va a sufrir igual lesiones, ¿no? La acción local del frío se denomina heladura y la del calor quemadura. Pero en algunos casos es confundido. Alguna vez han escuchado, me he quemado con el hielo, ¿no? Porque obviamente va a producir una lesión en lo que es normalmente las extremidades superiores o inferiores, ¿no? El daño y la muerte celular se produce cuando los tejidos son mantenidos a temperaturas inferiores a los 22 grados centígrados, pues se presenta colapso circulatorio, es decir, deja de circular la sangre en las extremidades, que son las primeras afectadas. Igualmente la temperatura por encima de los 45 grados centígrados, si la exposición es prolongada, causa quemaduras, ¿no? Es bueno recordar que la temperatura normal del cuerpo son 36,5 a 37 grados centígrados, que eso obviamente es la temperatura normal. Pero obviamente si llegamos a una temperatura menor a 22 grados centígrados o mayor a los 45 grados centígrados, vamos a tener problemas de lesiones por heladura o por quemadura. ¿Alguna pregunta respecto a lo que serían las lesiones por agentes térmicos? Aquí no estamos identificando el tipo de objeto propiamente, sino el agente, ¿no? Aquí podría ser producido por una llama, podría ser, digamos, por el contacto con un objeto caliente, una plancha, ¿no?
o en el caso, digamos, de las temperaturas frías, podría ser, digamos, que una persona sea introducida a un congelador o se encuentre expuesta, digamos, a la intemperie, ¿no? Son circunstancias que obviamente van a poder recrear una temperatura menor a 22 grados o mayor a 45 grados centígrados. Preguntas, dudas, comentarios, por favor. Les voy a pedir que un poquito participen, deben estar atentos para que sea esta nuestra clase y las siguientes un poco más dinámicas, ¿ya? Bueno. Está bien, doctor. ¿Alguna pregunta respecto a estas lesiones, tal vez? Bueno. Solo se refiere a quemaduras, como usted dijo, por cosas frías, doctor, así Sí. como el hielo. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han agarrado un cubo de hielo en la mano? ¿Ya? Si lo agarran, Sí, doctor. ustedes saben que el agua se congela a los 0 grados, ¿no? Se congela como hielo. Agarras, pones en la mano, lo sujetas, obviamente va a haber un pequeño entumecimiento en un par de segundos. Si el contacto es prolongado, obviamente va a poder hacer una heladura en la parte de la piel que está en contacto directo. Entonces, puede aparecer, digamos, esas pequeñas lesiones de la piel que se conoce como el nombre de la heladura. En algunos casos hablan de una quemadura por hielo también. ¿Está bien? Está bien, doctor. Bueno. Vamos a ver las lesiones producidas por los agentes ionizantes. La lesión por radiación es el daño producido en los tejidos a causa de una exposición de radiación ionizante, ¿no? Es decir, los rayos solares. Hoy en día, por ejemplo, con el daño producido en la capa de ozono, los rayos que ingresan a la Tierra, ¿no? Producidas por los rayos solares, van a producir obviamente en la piel un daño importante que va a ser reflejado de acuerdo a la cantidad de la exposición producida. En algunos casos, cuando el sol está fuerte, estamos expuestos, vamos a ver claramente que se va a oscurecer nuestra piel, lo que nosotros conocemos como bronceado, ¿no? Y en algunos casos, cuando es una más fuerte la exposición, vamos a ver, digamos, pequeñas ampollas que en algunos casos son dolorosas, ¿ya? La radiación ionizante a dosis grandes puede disminuir la producción de células sanguíneas, lesiones de las vías digestivas, originando una enfermedad aguda. Una dosis muy grande de radiación ionizante también puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, sistemas cardiovascular, el cerebro y la piel, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, estos rayos son relacionados a lo que es el cáncer de la piel. La lesión producidas por las dosis grandes y muy grandes de radiación se conocen como reacciones tisulares. La dosis necesaria para causar una lesión tisular visible varía de acuerdo al tipo de tejido, ¿no? Algunas pieles son más resistentes, otras no tanto. Se dice que las personas, por ejemplo, ¿no? que no se exponen, ¿no? Los blancos, los muy blancones, una exposición constante va a causar lesiones importantes. También las personas de tez oscura un poco van a ser más, son menos propensas o sus lesiones van a ser no tan fuertes, ¿ya? Por favor, para las conexiones, me tienen que escribir al WhatsApp, por favor, pidiéndome el link. Ya así voy a poder enviarles más rápido, ¿ya? Por favor, vamos a cortar, ya estamos sobre los primeros 30 minutos, entonces vamos a hacer una reconexión. Pídame, por favor, por WhatsApp el nuevo link, ¿ya? Está bien, doctor.